Dios escucha nuestras oraciones, pero su respuesta no siempre es la que esperamos, y eso puede generar en nosotros una mezcla de emociones. Cuando oramos, nos acercamos a Él con la esperanza de ser escuchados y con la confianza de que nuestras peticiones serán atendidas. Sin embargo, hay momentos en los que la respuesta parece no llegar, o lo que recibimos no es lo que deseábamos. En esos instantes, es común sentir confusión, frustración o incluso dudar de su presencia. Pero este proceso, aunque difícil, tiene un propósito más profundo. Dios, como un Padre amoroso, responde según lo que sabe que necesitamos, no siempre según lo que queremos. Un sí puede llenarnos de alegría y reafirmar nuestra fe, mientras que un no o una espera nos enseñan a confiar más en su plan que en nuestros propios deseos. A veces, cuando la respuesta no es inmediata o clara, podemos sentir que nuestra fe está siendo probada, pero también es una oportunidad para crecer espiritualmente. Dios no solo escucha nuestras palabras, sino que mira nuestro corazón. Incluso cuando la vida parece silenciosa, su obra continúa en los detalles que no siempre logramos percibir. El no significa rechazo. Puede significar protección, redirección o un llamado a crecer en paciencia y sabiduría. El espera, aunque difícil, nos invita a dejar de lado nuestro control y confiar en que los tiempos de Dios son perfectos. En estos momentos, aprendemos que la oración no se trata solo de pedir, sino de conectarnos con Él, de buscarle por quién es, más allá de lo que pueda darnos. Es humano sentirnos impacientes o heridos cuando las cosas no salen como esperábamos, pero también es una invitación a abrir el corazón al misterio de la fe, a creer que Dios siempre está obrando para nuestro bien, incluso cuando no lo entendemos. La oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Nos enseña humildad, perseverancia, y nos recuerda que su amor es constante, incluso en el silencio. Al confiar en Él, aprendemos a aceptar su voluntad como parte de un plan que trasciende nuestra comprensión inmediata, pero que siempre está guiado por su amor infinito. La oración, hecha con fe y humildad, es una experiencia transformadora que va mucho más allá de simplemente pedir algo a Dios. Es un acto de confianza total, un reconocimiento de nuestra dependencia de Él y de nuestra necesidad de acercarnos no solo con nuestras palabras, sino también con el corazón abierto. Esta disposición de fe y humildad es clave porque nos coloca en una posición de receptividad, no solo para esperar respuestas, sino para aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea. Orar con fe significa creer, incluso cuando no vemos. Es mantenernos firmes en la confianza de que Dios está presente, que nos escucha y que siempre está obrando en nuestra vida, aunque su obrar no siempre sea evidente para nosotros. La fe nos sostiene en momentos de duda o desesperación, recordándonos que no estamos solos. Cuando confiamos en Dios a través de la oración, no nos acercamos a Él como si fuera una máquina que concede deseos, sino como un Padre amoroso que nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. La fe nos invita a soltar el control y a descansar en la certeza de que su plan es perfecto. Por otro lado, la humildad es la actitud que nos permite orar, no solo con el deseo de ser escuchados, sino también con la disposición de escuchar. Es reconocer que nuestras ideas, deseos y perspectivas son limitados, y que Dios, en su infinita sabiduría, sabe lo que realmente necesitamos. Orar con humildad implica decir, como Jesús en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esta entrega no es fácil, porque como seres humanos muchas veces queremos tener el control, pero la humildad nos ayuda a dejar de lado nuestra resistencia y confiar en que lo que Dios permite tiene un propósito. Cuando nuestra oración está impregnada de fe y humildad, comenzamos a entender que no siempre obtendremos lo que pedimos, pero sí recibiremos lo que necesitamos. Esto no significa resignación,
sino una aceptación activa de que Dios está obrando en formas que a veces no comprendemos. Esta actitud nos transforma, porque nos ayuda a encontrar paz incluso en medio de las tormentas. Descubrimos que la oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia nuestro corazón. Nos da fuerzas para enfrentar los desafíos, nos llena de esperanza y nos recuerda que, aunque no podamos ver el camino completo, Dios está guiando cada paso. Orar con fe y humildad también nos ayuda a ser agradecidos. Nos permite reconocer las bendiciones que ya tenemos, incluso cuando estamos esperando respuestas. Es un recordatorio de que Dios siempre es bueno y que cada día, independientemente de lo que enfrentemos, es una oportunidad para acercarnos más a Él. En última instancia, la oración no se trata solo de pedir cosas o resolver problemas, sino de cultivar una relación íntima con Dios, de hablar con Él como un amigo cercano y de confiar en su amor, que nunca falla. A través de este proceso, aprendemos a vivir no solo con esperanza, sino también con una profunda paz que proviene de saber que estamos en las manos de un Padre que siempre cuida de nosotros. La oración, hecha con fe y humildad, es una experiencia transformadora que va mucho más allá de simplemente pedir algo a Dios. Es un acto de confianza total, un reconocimiento de nuestra dependencia de Él y de nuestra necesidad de acercarnos no solo con nuestras palabras, sino también con el corazón abierto. Esta disposición de fe y humildad es clave porque nos coloca en una posición de receptividad, no solo para esperar respuestas, sino para aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea. Orar con fe significa creer, incluso cuando no vemos. Es mantenernos firmes en la confianza de que Dios está presente, que nos escucha y que siempre está obrando en nuestra vida, aunque su obrar no siempre sea evidente para nosotros. La fe nos sostiene en momentos de duda o desesperación, recordándonos que no estamos solos. Cuando confiamos en Dios a través de la oración, no nos acercamos a Él como si fuera una máquina que concede deseos, sino como un Padre amoroso que nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. La fe nos invita a soltar el control y a descansar en la certeza de que su plan es perfecto. Por otro lado, la humildad es la actitud que nos permite orar no solo con el deseo de ser escuchados, sino también con la disposición de escuchar. Es reconocer que nuestras ideas, deseos y perspectivas son limitados, y que Dios en su infinita sabiduría sabe lo que realmente necesitamos. Orar con humildad implica decir, como Jesús en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esta entrega no es fácil, porque como seres humanos muchas veces queremos tener el control, pero la humildad nos ayuda a dejar de lado nuestra resistencia y confiar en que lo que Dios permite tiene un propósito. Cuando nuestra oración está impregnada de fe y humildad, comenzamos a entender que no siempre obtendremos lo que pedimos, pero sí recibiremos lo que necesitamos. Esto no significa resignación, sino una aceptación activa de que Dios está obrando en formas que a veces no comprendemos. Esta actitud nos transforma, porque nos ayuda a encontrar paz incluso en medio de las tormentas. Descubrimos que la oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia nuestro corazón. Nos da fuerzas para enfrentar los desafíos, nos llena de esperanza y nos recuerda que, aunque no podamos ver el camino completo, Dios está guiando cada paso. Orar con fe y humildad también nos ayuda a ser agradecidos. Nos permite reconocer las bendiciones que ya tenemos, incluso cuando estamos esperando respuestas. Es un recordatorio de que Dios siempre es bueno y que cada día, independientemente de lo que enfrentemos, es una oportunidad para acercarnos más a Él. En última instancia, la oración no se trata solo de pedir cosas o resolver problemas, sino de cultivar una relación íntima con Dios, de hablar con Él como un amigo cercano y de confiar en su amor, que nunca falla.
A través de este proceso, aprendemos a vivir no solo con esperanza, sino también con una profunda paz que proviene de saber que estamos en las manos de un Padre que siempre cuida de nosotros. La oración no siempre recibe la respuesta que esperamos, y en esos momentos nos enfrentamos a la profunda realidad de que los planes de Dios son mucho más amplios que nuestros deseos inmediatos. Esto nos lleva a reflexionar sobre un tema esencial: el propósito detrás de las respuestas de Dios. Muchas veces, nuestras peticiones están cargadas de urgencia, de una necesidad de alivio o de soluciones rápidas, pero Dios ve más allá de nuestras circunstancias momentáneas. Él responde teniendo en cuenta no solo lo que necesitamos ahora, sino lo que nos ayudará a crecer y a cumplir su propósito en nuestra vida. Cuando no entendemos la respuesta de Dios, podemos sentirnos frustrados, incluso tentados a pensar que nuestras oraciones no fueron escuchadas. Pero aquí es donde se prueba nuestra fe. Dios no ignora nuestras súplicas, al contrario, cada oración llega a Él. Sin embargo, su respuesta no siempre es inmediata ni evidente, porque Él actúa en el tiempo perfecto y en formas que muchas veces escapan a nuestra comprensión. Esto no significa que no le importe lo que sentimos. Al contrario, su aparente silencio puede ser un acto de amor, una oportunidad para que aprendamos a confiar más profundamente en su sabiduría. La oración nos enseña a aceptar que nuestras expectativas no siempre coinciden con los planes divinos, y eso está bien. A veces, lo que pedimos no es lo mejor para nosotros, o el momento no es el adecuado. Dios, como un Padre amoroso, no nos da algo que pueda dañarnos, incluso si en nuestro limitado entendimiento pensamos que es lo que necesitamos. Él está más interesado en nuestra transformación que en nuestra comodidad inmediata. Así, cada no o cada espera es una invitación a crecer en paciencia, en fe y en humildad. Además, es importante recordar que Dios no solo responde con actos concretos. Muchas veces su respuesta llega en forma de fortaleza, paz o sabiduría para enfrentar nuestras circunstancias. Oramos pidiendo cambios externos, pero a menudo el cambio comienza dentro de nosotros. Esto es especialmente significativo porque nos recuerda que la oración no es solo una herramienta para obtener algo, sino una forma de acercarnos más a Dios, de experimentar su presencia y su consuelo en medio de cualquier situación. A medida que aprendemos a aceptar las respuestas de Dios, sean cuales sean, también crecemos en nuestra relación con Él. Entendemos que la oración no siempre es acerca de recibir lo que queremos, sino de desarrollar una confianza más profunda en su amor y en su plan. Esto nos da una paz que trasciende el entendimiento, porque sabemos que, aunque no podamos verlo todo ahora, estamos en las manos de un Dios que siempre busca lo mejor para nosotros. Al final, cada respuesta, incluso las que no entendemos, es una expresión de su amor infinito. Dios siempre responde nuestras oraciones, aunque no sea de la forma que esperamos, y cada respuesta, incluso el aparente silencio, lleva consigo un propósito. Esto puede ser difícil de aceptar cuando estamos atravesando momentos de dolor o incertidumbre, pero es precisamente en esos momentos cuando la fe y la confianza en su plan se convierten en pilares fundamentales. El propósito detrás de las respuestas de Dios no siempre es evidente al principio. Podemos orar con fervor por algo que consideramos esencial y recibir un no o un espera como respuesta. En esos instantes, nos enfrentamos a la tentación de creer que Dios no nos escucha o que no le importa lo que estamos pasando. Sin embargo, su negativa o demora no son signos de indiferencia, sino de su cuidado y sabiduría. Dios ve el panorama completo de nuestra vida, mientras que nosotros solo vemos el momento presente. Él sabe lo que necesitamos para crecer, para aprender y para acercarnos más a Él. A veces, oramos pidiendo que nuestras circunstancias cambien,
pero Dios utiliza esas mismas circunstancias para transformarnos a nosotros. Puede que esperemos una solución rápida, pero en lugar de ello, recibimos la fortaleza para afrontar los desafíos o la paciencia para esperar su tiempo. Estas respuestas nos enseñan que el propósito de la oración no es solo cambiar el mundo externo, sino moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y enseñarnos a depender de Él. El propósito de las respuestas de Dios también se extiende a su deseo de que confiemos en su voluntad, incluso cuando no la entendemos. Esto nos lleva a un lugar de humildad, donde dejamos de aferrarnos a nuestras propias ideas de lo que es mejor y aprendemos a aceptar que su camino, aunque diferente al nuestro, siempre es el correcto. Al hacerlo, experimentamos una paz que no proviene de tener todo resuelto, sino de saber que estamos en sus manos. En última instancia, la oración no se trata solo de obtener lo que pedimos, sino de desarrollar una relación más profunda con Dios. A través de las respuestas que recibimos, incluso las que no comprendemos, Él nos invita a acercarnos más, a confiar en su amor y a encontrar propósito incluso en medio de la incertidumbre. La oración nos transforma porque nos recuerda que no estamos solos, que Dios siempre está presente y que su propósito para nosotros es mucho más grande y hermoso de lo que podemos imaginar. Un ejemplo poderoso de cómo Dios responde de maneras diferentes, pero siempre con un propósito, se encuentra en la historia de José, relatada en el libro de Génesis, capítulos 37 a 50. Esta historia ilustra cómo nuestras oraciones y esperanzas inmediatas pueden no cumplirse como queremos, pero el plan de Dios siempre es más grande y perfecto. José era el hijo amado de Jacob, pero sus hermanos, llenos de celos, lo vendieron como esclavo y lo llevaron a Egipto. Desde joven, José probablemente oró a Dios para ser liberado de la esclavitud y para volver a casa con su familia. Sin embargo, en lugar de una liberación inmediata, enfrentó más dificultades. Fue falsamente acusado por la esposa de Potifar y terminó en prisión, aun cuando había actuado con integridad. En esos momentos, podría haber parecido que Dios estaba en silencio o que había ignorado sus oraciones. Sin embargo, en medio de esas pruebas, Dios estaba obrando un plan más grande. Aunque José no entendía el propósito detrás de su sufrimiento en ese momento, su fidelidad y confianza en Dios no vacilaron. Finalmente, después de muchos años, José fue elevado al puesto de gobernador de Egipto, el segundo en autoridad después del faraón. Desde esa posición, pudo salvar a su familia y a muchas personas de la hambruna, cumpliendo el propósito divino que Dios había planeado desde el principio. Cuando finalmente se reunió con sus hermanos, José dijo algo que refleja el propósito detrás de todo lo que vivió. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida a muchas personas. Génesis 50:20. Esta declaración es un recordatorio de que, aunque las respuestas de Dios no siempre sean inmediatas o claras, siempre están llenas de propósito. La historia de José nos enseña que incluso cuando enfrentamos rechazos, pérdidas o largos periodos de espera, Dios está obrando detrás de escena. Cada no o espera que José experimentó fue parte de un plan más grande, no solo para su vida, sino también para el bienestar de muchas personas. Al igual que José, podemos confiar en que Dios tiene un propósito perfecto para nosotros, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Su tiempo y su voluntad siempre son para nuestro bien, y la oración nos ayuda a mantenernos conectados con Él mientras esperamos su obra perfecta. La conversación que tuvimos profundizó en una de las cuestiones más profundas de la fe: ¿cómo comprender las respuestas de Dios a nuestras oraciones? Exploramos la idea de que Dios siempre nos escucha, pero responde de maneras que no siempre corresponden a nuestras expectativas. Esa reflexión nos llevó a considerar que sus respuestas, ya sea sí, no o espera, no son solo reacciones a nuestras súplicas, sino manifestaciones de un propósito mayor que Él está llevando a cabo en nuestras vidas.
Ese propósito no siempre es visible en el momento, pero, como vimos en la historia de José, Dios trabaja en silencio para transformar desafíos en bendiciones y sufrimiento en crecimiento. También hablamos sobre cómo la oración, más que pedir resultados inmediatos, es un acto de fe y humildad. Es una invitación para conectarnos profundamente con Dios, aprendiendo a confiar en su sabiduría y amor, incluso cuando el camino parece incierto. Cuando oramos con esa actitud, la oración se convierte en un medio de transformación interior, moldeando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra paciencia y ayudándonos a encontrar paz, independientemente de las circunstancias externas. La historia de José sirvió como un ejemplo poderoso para ilustrar cómo Dios puede usar incluso los momentos más difíciles para cumplir sus planes. El sufrimiento de José parecía injusto y sin sentido en ese momento, pero, con el tiempo, resultó ser esencial para salvar vidas y reconciliar a su familia. Esa historia nos recuerda que las respuestas de Dios no son solo para nuestro beneficio individual, sino que forman parte de algo más grande, un plan que a menudo trasciende nuestra comprensión. Esta conversación sacó a la luz la importancia de confiar en el tiempo de Dios y de buscar una relación más íntima con Él, no solo como aquel que nos concede lo que pedimos, sino como un Padre amoroso que desea lo mejor para nosotros. Incluso en los momentos de espera o silencio, podemos encontrar consuelo al saber que no estamos solos y que todo lo que Él permite tiene un propósito.